El primer gran obsequio matemático de India estuvo relacionado con los números. Al igual que los chinos, los indios habían descubierto los beneficios de la matemática decimal, las decenas y las centenas, ya a mediados del siglo III después de Cristo. Se especula que los indios aprendieron el sistema chino de los comerciantes que viajaban a través de la India, con sus barras de conteo. O bien pudieron haberlo descubierto ellos mismos. Como sucedió hace tanto tiempo, ha quedado envuelto en un misterio. Tal vez nunca sepamos cómo los indios descubrieron su sistema numérico, pero sí sabemos que refinaron y perfeccionaron los antecesores de los 9 números que se usan hoy en todo el mundo. Se considera que el sistema indio para contar es una de las mayores innovaciones intelectuales de todos los tiempos. Es lo más parecido a lo que podríamos llamar un lenguaje universal. Pero faltaba un número, y los indios iban a ser quienes lo presentaran al mundo. El primer registro que se conoce de este nuevo número data de mediados del siglo IX, aunque se cree que probablemente ya se lo empleara desde hacía varios siglos. Este número nuevo y extraño está grabado en una pared del pequeño templo en el fuerte de Gwalior, en el centro de la India. Nos encontramos en uno de los verdaderos lugares sagrados del mundo para la matemática, y lo que estoy buscando es una inscripción en la pared. Hasta aquí hay algunos números, y este es el nuevo número, el 0. Es asombroso pensar que antes de que los indios lo inventaran, el 0 no existía. Para los antiguos griegos simplemente no existía. Los egipcios, los mesopotámicos, y como hemos visto, los chinos no encontraban la utilidad del 0. Solo era un lugar que denotaba un espacio vacío, nada. Los indios convirtieron al 0. Dejó de ser solo un lugar vacío para ser un número con sentido, un número para el cálculo, para la investigación. Estos conceptos brillantes iban a revolucionar la matemática. Ya se podía anotar números astronómicamente enormes de una forma increíblemente eficaz con solo 10 dígitos, del 0 al 9. Pero ¿por qué los indios dieron este salto imaginativo? Nunca lo sabremos exactamente, pero es posible que el símbolo que los indios asignan al 0 fuera el resultado de los cálculos que hacían con piedras en la arena. Al eliminar las piedras del cálculo, quedaba un pequeño agujero redondo, y ese lugar se conservó para representar el pasaje de algo a nada. Pero quizás también haya una razón cultural para la invención del 0. Para los antiguos indios, los conceptos de nada y eternidad están profundamente arraigados a sus creencias. En las religiones de la India, el universo nació de la nada, y la nada es el objetivo máximo de la humanidad. Por lo que tal vez no sorprenda que una cultura que acepta con tanto entusiasmo al vacío estuviera muy a gusto con el concepto del 0. Los indios incluso utilizaron la palabra para la idea filosófica del vacío, shunya, para representar el nuevo término matemático, el 0. En el siglo VII, un nuevo imperio comenzó a extenderse en todo el Oriente Medio. Las enseñanzas del profeta Mahoma inspiraron al gran y poderoso imperio islámico que se extendía desde la India en el este hasta aquí, hasta Marruecos en el oeste. Y en el corazón de este imperio latía una vibrante cultura intelectual.
En Bagdad se estableció una gran biblioteca y centro de aprendizaje, llamado la Casa de la Sabiduría, y sus enseñanzas se propagaron por todo el Imperio Islámico hasta alcanzar escuelas como la que vemos aquí, en Fez. Las materias de estudio incluían astronomía, medicina, química, zoología y matemática. Los eruditos musulmanes compilaban y traducían textos antiguos, preservándolos para la posteridad. De hecho, sin su intervención, es posible que nunca se hubieran conocido las culturas antiguas de Egipto, Babilonia, Grecia y la India. Pero los estudiosos de la Casa de la Sabiduría no se contentaban solo con traducir los contenidos de otros, sino que querían generar matemática propia para que la materia avance. Esa curiosidad intelectual recibió mucho impulso durante los primeros siglos del Imperio Islámico. El Corán afirma la importancia del conocimiento. Aprender era nada menos que un requerimiento de Dios. De hecho, las necesidades del Islam exigen conocimientos matemáticos. Los fieles necesitan calcular el momento de la oración y la dirección a la Meca para orientar sus plegarias. Y al prohibir las representaciones con formas humanas, tuvieron que utilizar muchos patrones geométricos para ornamentar sus edificios. De hecho, el arte musulmán descubre todos los distintos tipos de simetría que se pueden representar en una pared bidimensional. El director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad fue un erudito persa llamado Muhammad al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático excepcional y el responsable de la introducción de dos conceptos matemáticos a Occidente. Al-Khwarizmi sabía que los números indios tenían un potencial increíble y que iban a revolucionar la matemática y la ciencia. Su trabajo demostrando el poder de estos números para acelerar y calcular de manera eficaz fue tan eficiente que muy pronto fueron adoptados como los números favoritos entre los matemáticos del mundo islámico. De hecho, estos números se conocen. Durante los siglos en los que China, la India y el Imperio Islámico se expandían, Europa se encontró en las sombras de la Edad Media. Toda la vida intelectual, incluso el estudio de la matemática, se había estancado. Pero al llegar el siglo XIII, las cosas comenzaron a cambiar. Con Italia a la cabeza, Europa comenzaba a explorar y a comerciar con Oriente. Y con ese contacto, el saber oriental llegó a Occidente. El hijo de un oficial de aduana iba a convertirse en el primer gran matemático europeo medieval. Cuando niño, viajaba por el norte de África con su padre. Allí aprendió el desarrollo de la matemática de los árabes, y en especial los beneficios de los números indoarábigos. Cuando regresó a Italia, escribió un libro que fue una gran influencia en el desarrollo de la matemática occidental. Este matemático se llamaba Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Y en su libro de cálculo promovía el nuevo sistema numérico, demostrando lo simple que era comparándolo con los números romanos que se utilizaban en toda Europa. Los cálculos eran mucho más fáciles, algo que tenía enormes consecuencias para quien trabajara con números, en realidad para todos, y más que para los matemáticos, para los comerciantes. Pero hubo una sospecha generalizada respecto de estos números. Los viejos hábitos eran difíciles de vencer y las autoridades no confiaban en ellos. Algunos creían que se iban a poder cometer más fraudes porque se los podía alterar. Otros creían que iban a ser tan fáciles de usar que llegarían a dar poder al pueblo y a restar la autoridad a los intelectuales que llegarían a dar poder al pueblo y a restar la autoridad a los intelectuales que... Incluso en la ciudad de Florencia se los prohibió en 1299. Pero con el tiempo prevaleció el sentido común y el sistema nuevo se expandió por toda Europa. Y el viejo sistema romano fue paulatinamente desapareciendo. Al final, los números indoarábigos, de 0 a 9, habían triunfado.